Decían que el horror tenía límites hasta que estos caníbales demostraron lo contrario. Desde psicópatas dementes hasta criminales con remordimiento, ellos mataron sin dudarlo. Pero cuando finalmente las cadenas perpetuas se acercaron, su confianza se derrumbó. Los depredadores palidecieron, temblando, testigos de su propio destino. Es por eso que en este video mostraremos a los caníbales más aterradores y cómo enfrentaron su juicio. Número 10. Jeffrey Dahmer. En febrero de 1992, en Milwaukee, la sala del tribunal quedó en silencio mientras Jeffrey Dahmer se ponía de pie para dirigirse al juez. Durante semanas, el mundo había escuchado los horrendos detalles de sus crímenes. Su campo de batalla fue Milwaukee, y se libró de los asesinatos durante más de una década. Pero, ¿cómo pudo suceder algo así? 17 jóvenes asesinados, sus cuerpos desmembrados y algunos consumidos. Pero ahora, por primera vez, el propio Dahmer hablaría. En sus palabras, no quería la libertad. Tampoco la merecía. También confesó que sabía que sus actos de violencia eran enfermizos y malvados, pero en ese momento, él era solo un hombre como todos los demás. El camino hasta ese momento había sido rápido según los estándares legales. Arrestado en julio de 1991 tras la fuga de una víctima, Jeffrey inicialmente se declaró inocente antes de cambiar su declaración a culpable, pero demente. La pregunta no era si había matado, porque lo había confesado todo. La pregunta era si estaba legalmente cuerdo cuando lo hizo. Tras deliberar durante 5 horas, el jurado dictaminó que Jeffrey estaba cuerdo el 15 de febrero. 2 días después se dictó la sentencia, 15 cadenas perpetuas consecutivas. Pero la sentencia no fue lo único que impactó al tribunal. Fue la propia reacción de Jeffrey ante su destino. Cargo 15. Cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional 70 años después del inicio de la condena. Aceptó su sentencia, incluso demostrando culpa al admitir que conocía la naturaleza enfermiza de su crimen. De pie, con una chaqueta deportiva color canela, se mantuvo extrañamente tranquilo y sereno mientras se leían en voz alta cada cadena perpetua consecutiva. Sin embargo, lo sorprendente de su reacción fue su aparente aceptación. Su abogado anunció que no presentaría ninguna apelación. Para un caso que podría haberse prolongado durante años, se resolvió en 6 meses. Pero, ¿era este remordimiento genuino o la obra de un maestro de la manipulación? El mundo nunca tuvo la oportunidad de descubrirlo porque Jeffrey fue asesinado por un compañero de prisión. Jeffrey Dahmer falleció. Fue asesinado en la prisión a la que fue enviado en 1991 por el asesinato de 17 hombres y niños. Pero aunque recibió su karma en prisión, otro criminal cometió un crimen igualmente atroz y pagó el precio. Número 8. Mark David Latunsky. Los residentes de Michigan esperaban con ilusión la llegada de las fiestas en diciembre de 2019, pero las acciones de un hombre transformaron un día tranquilo en uno terrible. El horror tuvo un giro moderno, una aplicación de citas, una desaparición en Nochebuena y un descubrimiento que atormentaría a los investigadores durante años. Kevin Bacon, de 25 años, había conocido a Mark Latunsky en Grindr. Días después, la policía encontró el cuerpo de Bacon colgado en el sótano de Mark. Mark admitió ante la policía que dejó sin vida a Bacon, lo apuñaló por la espalda, le cortó la garganta y se comió parte de su cuerpo. Pero faltaba algo más. El fallecimiento de Kevin y el juicio revelaron un patrón inesperado. Ya se habían recibido advertencias sobre hombres que habían escapado de la casa de Mark, uno de ellos sangrando y aterrorizado. Pero no se presentaron cargos en ese momento. Ahora, 3 años después, la justicia actuó con prudencia. El juez del caso calificó el fallecimiento de Kevin como un plan de Mark Latunsky, describiéndola como un crimen de fría premeditación. Durante el juicio, Mark se declaró culpable en septiembre de 2022, y para octubre el juez había dictaminado asesinato en primer grado. Al llegar el día de la sentencia, Mark se negó a hacer declaraciones antes de su sentencia, permaneciendo de pie con las manos esposadas y luciendo una larga barba. Pero aunque su abogado afirmó que estaba arrepentido y lamentaba sinceramente sus acciones, el propio Mark permaneció en silencio. Cuando finalmente cayó, resonó en la silenciosa sala. Cadena perpetua sin libertad condicional. La sentencia era obligatoria, inevitable. Sin embargo, lo que aún impacta a los observadores es el silencio de Mark. Era vergüenza, desafío o el vacío de un hombre que no tenía nada más que decir. Pero a diferencia de Mark, otro criminal no ocultó sus emociones.
Y tampoco guardó silencio ni siquiera ante la justicia. Número 7. Andrei Chikatilo. Durante 6 meses, la nación había observado cómo se revelaban los detalles sobre el destripador de Rostov, un exprofesor que asesinó al menos a 52 personas, en su mayoría niños, a lo largo de 12 años. Pero en octubre de 1992, el juicio del siglo en la antigua Unión Soviética llegó a su clímax. Andrei Chikatilo se sentó en una jaula de hierro en la sala, una posición necesaria debido a su comportamiento disruptivo. A lo largo del juicio, alternó entre el aburrimiento y la obsesión, llegando en un momento a exhibirse ante la sala, insistiendo en que no estaba borracho. Pero tras revisar las pruebas y los cargos en su contra, el juez Leonid Kubsanov condenó a Andrei a muerte, además de 86 años de prisión por 52 asesinatos y 5 cargos de estupro. Si bien la sentencia era merecida, fue la reacción precipitada de Andrei la que selló su destino. Cuando se anunció el veredicto, el orden cuidadosamente mantenido en la sala del tribunal se hizo añicos. Andrei pateó su banco contra la jaula, gritando y profiriendo obscenidades a todos los presentes. Los guardias lo sujetaron con fuerza, sujetándolo e incluso sujetándole la garganta para silenciar sus arrebatos. Pero él seguía violento. A diferencia de la fría aceptación de Jeffrey o el silencio de Mark, la reacción de Andrei fue de pura rabia. La última actuación de un hombre que había aterrorizado una región y causado dolor a numerosas familias. Su petición de clemencia no prosperaría. El 14 de febrero de 1994, fue ejecutado de un solo disparo detrás de la oreja derecha. Pero mientras demostraba su violencia en el tribunal, otro asesino actuó de forma diferente cuando el karma lo llamó. Número 6. Tyree Lincoln Smith. Oía voces en su cabeza, pero sus acciones eran prueba de influencias más siniestras y enfermedades mentales. En diciembre de 2011, Tyree Smith, impulsado por voces que creía provenían de Dios, mató a Ángel González, un hombre sin hogar, con un hacha, y luego se comió su globo ocular y parte del cerebro con saque en un cementerio. Adelantémonos a julio de 2013 en Connecticut. Tyree aún estaba en juicio. El caso contenía elementos que desafiaban la comprensión. Pero ahora la situación tomó un rumbo diferente. Un panel de 3 jueces declaró a Tyree, de 35 años, inocente por demencia, tras deliberar durante aproximadamente 1 hora antes de emitir su veredicto. Pero un hombre había muerto y era necesario hacer justicia. ¿La sentencia? Internamiento en un hospital psiquiátrico por hasta 60 años. Pero por dura que fuera, la historia del devorador de hombres sin hogar no terminó ahí. Si bien sus acciones estaban claramente influenciadas por su locura, cierto haces no confesó su crimen y su canibalismo. Número 5. Jason Thornburg. En diciembre de 2024, en Fort Worth, Texas, la evidencia fue abrumadora. 3 personas fueron asesinadas en una habitación de motel durante una semana. Sus cuerpos fueron desmembrados y quemados en un contenedor de basura. El asesino, Jason Thornburg, los llamó sacrificios a Dios. Pero estos sacrificios satánicos no terminaron ahí. Jason confesó haber comido el corazón de la víctima, David Luares, y haber practicado la necrofilia. Peor aún, también admitió haber asesinado a su compañero de cuarto y a su novia en años anteriores. Durante el juicio, su defensa argumentó que el síndrome de alcoholismo fetal y la enfermedad mental explicaban sus acciones. ¿Pero bastan realmente para cometer un asesinato en nombre de la religión? Por sus crímenes, Jason fue condenado a muerte. El jurado ha respondido a las cuestiones especiales que obligan a que su castigo sea la muerte. Pero cuando se anunció la pena de muerte, permaneció inmóvil y sin mostrar emoción ni reacción. Durante la lectura de la sentencia, Thornburg permaneció en silencio. Incluso cuando las familias de las víctimas se dirigieron directamente a él, pidiéndole respuestas, no les dio nada. El contraste era evidente. Una sala de audiencias devastada por lo que habían presenciado y un acusado que parecía impasible. Sus propios abogados lo habían tildado de asesino en serie y caníbal. Pero el fiscal lo describió como un ser maligno. Su silencio en la sala del tribunal lo decía todo. Aunque las familias de la víctima y el jurado esperaban alguna reacción, simplemente no ofreció nada. Quizás nunca sepamos si se trató de desafío, disociación o simplemente de un vacío donde debería haber empatía. Pero aunque por dentro pudiera ser frío e insensible, un asesino que dejó sin vida a un niño sentía de forma diferente sus propios crímenes. Número 4. Kevin Ray Underwood. El 19 de diciembre de 2024, en Oklahoma,
Kevin Underwood celebró su cumpleaños 45 enfrentándose a sus últimos momentos. 18 años antes, había asesinado a su vecina de 10 años, Jamie Rose Boyin. Kevin Underwood fue condenado a muerte por el brutal asesinato de su vecina de 10 años en 2006. Casi la decapitó en pos de fantasías caníbales que había planeado durante meses. El 12 de abril de 2006, Kevin atrajo a Jamie a su apartamento tras su regreso de la escuela. La interceptó y le prometió dejarla jugar con su rata. En su casa, puso el programa de Bob Esponja para que ella lo viera, solo para que la atacara por la espalda con un golpe en la cabeza. Pero la violencia no terminó ahí. En 20 minutos, Jamie murió tras recibir repetidos golpes en la cabeza con una tabla de cortar de madera y asfixia. Durante las últimas apelaciones de Kevin Underwood, relataron cómo atacó brutalmente y mató a la niña de 10 años. Aunque creía haberse salido con la suya, finalmente fue arrestado tras encontrar en su casa un recipiente de plástico sellado con los restos de Jamie y su bicicleta desmantelada. Durante los siguientes 18 años, estuvo en constante proceso judicial hasta el día en que fue condenado a muerte. Cuando se anunció, Kevin suplicó y rogó perdón. Su ejecución estaba programada para la mañana de su cumpleaños, un detalle que atormentaría sus últimas palabras. Aunque no quiero morir, reconozco que lo merezco por lo que hice. En sus últimos momentos, atado a una camilla, Kevin se disculpó con la familia de Jamie y con la suya propia, deseando poder deshacer lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. A las 10:14 de la mañana del 19 de diciembre de 2024, fue declarado sin vida tras recibir una inyección letal. Pero mientras Kevin mostró un verdadero remordimiento desde el momento en que fue capturado hasta sus últimos momentos, otro asesino de niños mostró una reacción que casi parecía emoción tras ser sentenciado. Numéro 3. Albert Fish. Cuando Albert Fish compareció ante un tribunal de White Plains en marzo de 1935, el mundo contuvo la respiración esperando el veredicto de un asesino horrible. El pintor de casas de 66 años confesó haber secuestrado a Grace Wood, de 12 años, asesinarla y consumir sus restos durante 9 días. El jurado deliberó sobre su destino mientras los psiquiatras debatían si su sadismo y autolesiones documentados constituían demencia legal. Pero en medio de todo esto, la reacción de Albert reveló algo escalofriante sobre su psique. Cuando lo declararon culpable de su crimen y se anunció el veredicto, sintió una decepción momentánea, reemplazada casi al instante por una euforia casi absoluta. La sentencia de muerte no lo aterrorizaba. La idea de fallecer, incluso en la silla eléctrica, lo emocionaba. Aquí estaba un hombre que se había incrustado 29 agujas en su propio cuerpo, buscando el dolor como placer. Incluso la eyección se convirtió en otra sensación que anticipar. El día de su fallecimiento, el 16 de enero de 1936, Albert fue a la silla eléctrica voluntariamente, anticipando con ansia su propio fallecimiento. Sus últimos momentos encarnaron la ironía que había definido su juicio. Una figura paternal que cometió actos monstruosos, un hombre que el jurado consideró loco pero que merecía la muerte de todos modos. La historia de Fish, y el propio Fish, parecían una encarnación de carne y hueso. La silla eléctrica lo reclamó en la prisión de Sing Sing, poniendo fin a una vida que había redefinido la depravación humana. Pero a diferencia de Albert, otro asesino se declaró inocente, incluso ante la abrumadora evidencia. Numéro 2. Alfred Packer. El invierno de 1874 dejó 5 hombres muertos en las montañas de San Juan, Colorado, y solo Alfred Packer sobrevivió. Pero cuando sus constantes cambios en las historias y el descubrimiento de los cuerpos de su compañero llevaron a su arresto, Alfred se enfrentó a un sistema de justicia fronterizo ávido de respuestas. Su relato de cómo sobrevivió al canibalismo después de que Shannon Bell supuestamente matara a los demás en un ataque de locura parecía plausible hasta que las pruebas sugirieron lo contrario. El 13 de abril de 1883, Alfred fue declarado culpable de asesinato premeditado y condenado a muerte en la horca. Según la leyenda, el juez lo declaró un voraz criminal devorador de hombres que había reducido la población democrática del condado, aunque los registros judiciales muestran que la sentencia real fue mucho más convencional en su lenguaje. Pero lo que sorprendió a todos no fue el pintoresco mito, sino la silenciosa aceptación de Alfred. Cuando se pronunció su sentencia, Packer y sus compañeros se sintieron perdidos. Cuando Packer emergió solo de las montañas, con aspecto de estar bien alimentado, no ofreció ningún arrebato dramático ni ninguna súplica emotiva, solo el comportamiento estoico de quien ya había sobrevivido a lo impensable. Su sentencia de muerte fue revocada por un tecnicismo. Colorado era un territorio, no un estado,
cuando ocurrieron los presuntos crímenes. En su nuevo juicio en 1886 en Gunnison, el jurado lo declaró culpable de 5 cargos de homicidio involuntario y lo condenó a 40 años de prisión, la pena de prisión más larga en la historia de Estados Unidos en aquel entonces. En esta ocasión, Alfred mantuvo su inocencia en todo momento, alegando defensa propia y necesidad de supervivencia. Tras cumplir 18 años de prisión, los artículos de Pally Price, reportera del Denver Post, que cuestionaban su culpabilidad, le condujeron a su libertad condicional en 1901. Vivió tranquilamente en Littleton, manteniendo su inocencia hasta su fallecimiento en 1907, y, según se dice, se hizo vegetariano. Pero mientras Alfred supuestamente se alimentaba de la carne de sus camaradas, otro asesino de Sacramento también consumía la carne y se deleitaba con la sangre de sus víctimas. Numéro 1. Richard Trentonches. ¿Vas a presionar por la pena capital en este caso? Sí, hemos dicho desde el principio que tenemos la intención de pedir la pena de muerte. Nada ha sucedido que nos haga cambiar nuestra intención sobre la pena de muerte. No solo dejaba sin vida, creía que debía hacerlo. Convencido de que su sangre se estaba convirtiendo en polvo y su cuerpo se estaba desintegrando, este hombre de Sacramento dejó sin vida a 6 personas en una matanza que duró un mes a finales de 1977 y principios de 1978. Pero lo más impactante es que no solo las mató, sino que bebió su sangre, consumió las partes de sus cuerpos y mutiló los cadáveres de maneras que impactaron incluso a los detectives más curtidos. El juicio duró 4 meses, pero el jurado deliberó solo 5 horas. Cuando se emitió el veredicto el 8 de mayo de 1979, Richard fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado. El jurado rechazó su defensa por demencia y lo condenó a morir en la cámara de gas. Durante el juicio, permaneció encadenado, y sus delirios sobre nazis, ovnis y jaboneras envenenadas se descartaron por considerarlos insuficientes para eximirlo de responsabilidad. Cuando se le dio la oportunidad de dirigirse al tribunal, simplemente dijo que no con una voz apenas audible. Su silencio lo decía todo, o bien seguía atrapado en su psicótica visión del mundo, o bien reconocía la inutilidad de la explicación. Pero aunque había sido condenado a muerte, Richard no esperó a que se cumpliera su sentencia. Se quitó la vida el 26 de diciembre de 1980, tras ingerir una sobredosis de medicamentos que había acumulado durante su condena en el corredor de la muerte de San Quintín. Sus compañeros de prisión, conscientes de sus crímenes y atemorizados por él, supuestamente lo animaron a quitarse la vida.